El silencio después del aplauso. Dicen que el éxito se siente como una cima. Pero nadie te cuenta lo que ocurre cuando el eco del aplauso se apaga. ¿De qué sirve llegar tan alto, si en el intento pierdes el alma en el ruido? Imagina por un instante que todo lo que soñaste se cumple. Los objetivos marcados en un cuaderno, las metas que parecían imposibles, una a una, se convierten en logros. Sin embargo, en ese mismo instante, algo dentro de ti calla. Un vacío discreto, casi imperceptible, comienza a expandirse. Así comenzó mi búsqueda. No la del éxito, sino la de entender qué significa realmente triunfar sin perder la paz. Durante siglos, la humanidad ha confundido el brillo con la plenitud. Desde los emperadores romanos hasta los magnates modernos, el patrón ha sido el mismo: conquistar, acumular, avanzar. En la antigua Roma, los generales victoriosos regresaban con coronas de laurel, mientras un esclavo les susurraba al oído: recuerda que eres mortal. Aquella frase no era humildad, era sabiduría. Era el recordatorio de que el éxito sin conciencia termina siendo solo otra forma de esclavitud. En 1985, un estudio de la Universidad de Stanford reveló que el nivel de estrés de los ejecutivos de alto rango superaba el de los soldados en combate. Aquellos hombres y mujeres que parecían tenerlo todo, en realidad estaban al borde del colapso emocional. Y esa estadística, repetida con distintos nombres y cifras, continúa hoy en día. Porque cuando mides tu valor en función de tus resultados, el alma empieza a correr detrás de un reloj que nunca se detiene. Te levantas temprano, trabajas, cumples metas, acumulas méritos, pero en el fondo, hay algo que no se apaga, una sensación constante de insuficiencia. La paz interior no desaparece de golpe. Se va diluyendo en cada comparación, en cada meta impuesta por los demás, en cada deberías lograr más. Y cuando finalmente llegas a la cima, descubres que el aire es más delgado, más frío, y el silencio más profundo. El verdadero éxito, lo comprendería mucho después, no es llegar, sino llegar en paz. Pero antes de entenderlo, tuve que perder casi todo lo que creía que me definía. El ruido del mundo me aplaudía, pero mi mente pedía silencio. Y fue entonces cuando una pregunta cambió mi vida. ¿Qué pasaría si dejaras de perseguir metas y comenzaras a habitarte? Esa pregunta me llevó a un viaje inesperado, desde los monasterios zen en Japón hasta los silencios de un desierto interior que no todos se atreven a mirar. Y ahí, en ese comienzo invisible, nació la transformación. Lo que descubrí en aquel silencio no fue la ausencia de éxito, fue la presencia de algo mucho más grande. Cuando el éxito se vuelve una jaula. A veces, el éxito no se siente como libertad, sino como una jaula dorada. Cada logro, cada reconocimiento, cada aplauso, se convierte en un nuevo candado invisible. Y tú, sin darte cuenta, comienzas a construir los barrotes con tus propias manos. Te esfuerzas más, prometes más, aceptas más. Cada meta cumplida parece abrir una puerta, pero detrás de ella solo hay otra meta. El descanso se posterga. El cuerpo se tensa. La mente no calla. En la segunda mitad del siglo XX, el economista John Kenneth Galbraith acuñó una frase que hoy parece profética: el hombre moderno está demasiado ocupado ganándose la vida como para vivirla. Una sentencia que resume la paradoja del éxito contemporáneo: alcanzar mucho, pero sentirse vacío. Y tú, en esa carrera, te convences de que el sacrificio vale la pena. Que ya llegará el momento para descansar, para respirar, para volver a sentir. Pero ese después nunca llega. Vivimos en una época donde el agotamiento se glorifica. Donde dormir poco es símbolo de disciplina y no de desequilibrio. Donde la palabra éxito se confunde con exceso. Sin embargo, hubo un tiempo en que el logro tenía otro sentido. En la Grecia clásica, la palabra arete no se traducía como éxito, sino como virtud, excelencia interior. El filósofo Aristóteles decía que la verdadera grandeza consistía en hacer bien lo que uno ama, sin perder la serenidad del alma. Una idea tan simple, y a la vez tan olvidada. Porque el mundo moderno cambió la brújula. Ya no se trata de quién eres, sino de lo que muestras. Y así, la autoexigencia se convierte en una forma silenciosa de castigo. Tú, que das todo de ti, te miras al espejo y ya no sabes si sigues el camino correcto, o el camino impuesto.
Tu cuerpo te habla con cansancio, tu mente te grita con ansiedad, pero tú solo aprietas los dientes y sigues. Hasta que un día, algo en ti se quiebra. Y entiendes que el éxito que prometía plenitud, te estaba robando la paz. La historia de quienes se atrevieron a detenerse no siempre fue comprendida. Leonardo da Vinci pasó años sin terminar sus obras más grandes, no por pereza, sino por búsqueda interior. Él sabía que la creación no nace del esfuerzo constante, sino del silencio entre los intentos. Y en ese silencio, tú también puedes volver a encontrarte. Porque lo que sigue no es rendirse. Es aprender a ganar de otra forma, una que no te cueste la calma ni el alma. El día que decidí detenerme. Nadie te enseña a detenerte. El mundo celebra a quien avanza, no a quien hace una pausa. Pero la pausa, lo descubrí demasiado tarde, era lo que más necesitaba. Durante años seguí corriendo. Sin mirar atrás, sin mirar dentro. Cada día era un nuevo reto, un nuevo objetivo, un nuevo intento por ser más. Hasta que un día, mi cuerpo habló por mí. No con palabras, sino con cansancio. El corazón acelerado, el sueño ausente, el pensamiento saturado. Fue en ese momento cuando entendí algo que nunca había escuchado con claridad. El silencio también tiene voz. Recuerdo haber leído sobre el monje vietnamita Thich Nhat Hanh, quien decía: si no sabes detenerte, no sabes vivir. Esa frase me persiguió por semanas, como si mi alma la hubiera estado esperando. Comencé a observar el mundo de otro modo. Miré a mi alrededor y vi a millones de personas persiguiendo lo mismo: reconocimiento, seguridad, estatus. Todos cansados, todos ocupados, todos corriendo. Pero, ¿hacia dónde? La historia nos muestra que detenerse no es fracasar, es reaprender. En 1974, un grupo de científicos en Japón estudió los efectos del silencio en el cerebro humano. Descubrieron que solo 2 minutos de quietud al día podían activar zonas relacionadas con la creatividad, la memoria y la estabilidad emocional. 2 minutos. Nada más. Y sin embargo, preferimos llenar cada instante con ruido. Fue entonces cuando tomé una decisión simple, pero radical. Me detuve. Apagué el teléfono. Cerré la agenda. Caminé sin rumbo. Y al principio, el silencio dolió. Era incómodo, casi insoportable. Porque cuando el ruido se apaga, lo primero que escuchas son tus propios pensamientos. Y esos pensamientos, a veces, no son amables. Pero con los días, el ruido interno también comenzó a calmarse. Y en esa calma, algo cambió. Ya no necesitaba correr para sentirme valioso. Ya no buscaba demostrar, solo estar. La verdadera transformación no llega cuando conquistas algo afuera, sino cuando recuperas algo adentro. Y ese algo era mi paz. Lo que vino después fue aún más profundo: entender que la paz no se busca, se entrena. Y que cada meta, sin ese entrenamiento, termina siendo una carga. Entrenar la paz como una disciplina. La paz no es un destino. No es una playa lejana ni un estado místico reservado para unos pocos. Es una práctica, un entrenamiento diario, tan real como cualquier meta profesional. Cuando decidí recuperar mi equilibrio interior, descubrí que la mente también necesita entrenamiento, igual que el cuerpo. Así como un músculo se fortalece con constancia, la serenidad se cultiva con atención. En los años 2000, un grupo de neurocientíficos del Instituto Max Planck de Alemania demostró que la meditación regular cambia literalmente la estructura del cerebro. Aumenta la densidad de la corteza prefrontal, la zona que regula la calma, la empatía y la toma de decisiones conscientes. El hallazgo fue simple pero revolucionario: la paz puede aprenderse. Y sin embargo, la mayoría sigue esperando que llegue de afuera. Creemos que la alcanzaremos cuando tengamos más tiempo, más dinero, más reconocimiento. Pero la verdad es que la paz no aparece cuando el mundo se ordena, sino cuando tú aprendes a estar en medio del caos sin desordenarte por dentro. Me tomó meses comprenderlo. Comencé con algo pequeño: 10 minutos de silencio al amanecer. No buscaba hacer nada, solo estar presente. Escuchar el sonido del agua, el canto de un pájaro, el latido del corazón. Y poco a poco, la mente, que antes era un huracán,
empezó a transformarse en brisa. No fue magia. Fue entrenamiento. Porque cada pensamiento que aprendí a observar sin juzgar era un paso más hacia la libertad. El éxito, entonces, comenzó a tener otro significado. Ya no era un trofeo, era una consecuencia natural de mi claridad interior. Al calmar mi mente, mis decisiones fueron más precisas. Al reducir el ruido, mis prioridades se volvieron evidentes. Y entendí lo que los antiguos estoicos repetían una y otra vez. Ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Entrenar la paz me dio dirección. Me mostró que no se trata de tener más, sino de necesitar menos. Y en esa ligereza, comencé a sentir algo que el éxito nunca me había dado, gratitud. Pero el mayor aprendizaje aún estaba por llegar. Porque incluso la paz puede ponerse a prueba cuando el mundo vuelve a temblar. Cuando todo vuelve a temblar. La verdadera paz no se demuestra cuando todo está en calma, sino cuando el suelo tiembla bajo tus pies, y tú eliges no perder el centro. Durante un tiempo, pensé que había alcanzado el equilibrio. Había aprendido a respirar con conciencia, a soltar lo innecesario, a vivir despacio. Pero la vida, como un sabio maestro, siempre prueba lo que dices haber aprendido. Un día cualquiera, todo cambió. El trabajo que amaba se detuvo. Los planes se desmoronaron. Personas importantes se alejaron. Y ese silencio que antes era refugio, volvió a parecer abismo. El miedo regresó disfrazado de duda. ¿Y si pierdo todo? ¿Y si nada de esto vale la pena? Fue entonces cuando comprendí que la paz no era un logro permanente, sino un acto de elección, instante tras instante. Recordé las enseñanzas del filósofo romano Séneca, quien en medio del caos del imperio decía: el hombre sabio no es aquel que no sufre, sino el que no se deja arrastrar por el sufrimiento. Y esas palabras, escritas hace más de 2000 años, se sintieron más actuales que nunca. Porque el mundo moderno no ha cambiado tanto. Seguimos enfrentando pérdidas, incertidumbre, ruido y miedo. La diferencia está en cómo los habitamos. Comencé a observar lo que antes llamaba problemas con otros ojos. El fracaso ya no era enemigo, sino mensajero. Las pausas forzadas eran oportunidades para reajustar el rumbo. El dolor se transformó en un recordatorio de que aún estaba vivo, sensible, presente. Y en medio del temblor, entendí algo esencial. No podía controlar lo que ocurría afuera. Pero sí podía elegir cómo responder. La paz interior no te aísla del mundo, te prepara para habitarlo con más conciencia. No te vuelve indiferente, te vuelve sereno. Y esa serenidad, cuando se sostiene, es poder puro. Porque mientras todos reaccionan, tú eliges responder. Mientras otros corren, tú decides permanecer. Y en ese permanecer, el miedo pierde fuerza. Fue entonces cuando descubrí el secreto más oculto del verdadero éxito. No es conquistar el mundo exterior, sino gobernar tu mundo interior. El poder silencioso del equilibrio. El equilibrio no hace ruido. No se celebra, no se exhibe, no busca aplausos. Y, sin embargo, es la fuerza más transformadora que existe. Cuando aprendes a vivir desde la calma, no dejas de tener metas. Solo dejas de ser esclavo de ellas. El éxito deja de ser una persecución, y se convierte en una consecuencia. Mirando atrás, comprendí que la sociedad nos educa para el esfuerzo, pero no para la presencia. Nos enseñan a trabajar duro, a competir, a resistir. Pero no a sentir, a respirar, a detenernos. Y el equilibrio nace justo ahí, en el punto exacto donde el hacer y el ser se encuentran. En el Antiguo Oriente, los maestros taoístas hablaban del Wu Wei, una práctica que significa acción sin esfuerzo. No se trata de no actuar, sino de actuar desde la armonía, sin forzar el flujo natural de la vida. Como el agua que avanza sin chocar, pero nunca deja de moverse. Esa fue mi revelación. El verdadero poder no está en empujar, sino en alinearse. En permitir que cada paso surja desde la claridad, no desde la urgencia. Comencé a aplicar esta filosofía a mis días. Ya no buscaba hacer más, sino hacer mejor. Me levantaba temprano, no para correr, sino para conectar. El éxito profesional seguía ahí,
pero ahora tenía otro ritmo, otro pulso, otra razón. Porque comprendí que cuando tu mente está en paz, las decisiones se vuelven sabias. Las relaciones se vuelven sinceras. Y los resultados llegan sin destruirte en el proceso. Esa transformación interior cambió mi manera de mirar el mundo. Lo que antes era ansiedad, se volvió propósito. Lo que antes era ambición, se volvió servicio. Y ahí descubrí el nuevo significado del éxito. Hacer lo que amas, sin perder lo que eres. Pero aún faltaba una última enseñanza. Una que me mostraría que el éxito sin compartir es solo una forma elegante de soledad. El éxito que se comparte no se pierde. Con el tiempo comprendí que el éxito verdadero no es una cima solitaria, sino un sendero que se comparte. Porque lo que no se comparte, se marchita. Había pasado años intentando demostrar mi valor al mundo. Hasta que un día entendí que la plenitud comienza cuando dejas de demostrar y empiezas a ofrecer. En los antiguos textos budistas se dice que la felicidad real surge cuando el yo se disuelve en el nosotros. Esa frase me acompañó durante meses, mientras aprendía a mirar más allá de mis propias metas. Descubrí que el éxito no era tener más, sino contribuir más. Y que el bienestar personal solo tiene sentido cuando genera bienestar en otros. Comencé a observar cómo los grandes líderes espirituales y pensadores habían entendido esto siglos atrás. En el siglo XX, Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, escribió: "El sentido de la vida no se busca en uno mismo, sino en el servicio a algo más grande". Esa idea me cambió la forma de medir mi propio éxito. Ya no contaba los logros, sino los momentos en que mi trabajo, mis palabras o mi tiempo servían a alguien más. Y entonces algo curioso ocurrió. Cuanto más daba, más paz sentía. Cuanto más compartía, más sentido encontraba. La paradoja es simple pero profunda. Cuando el éxito se vuelve servicio, deja de ser presión y se convierte en propósito. Así entendí que la paz interior no se defiende, se expande. Y que cada vez que eliges ayudar, escuchar, inspirar o simplemente estar presente, tu éxito se vuelve colectivo, humano, real. Los logros externos pierden su brillo con el tiempo. Pero lo que ofreces desde el alma, permanece. Esa es la única forma de éxito que no envejece, que no depende del aplauso ni de las circunstancias. Porque cuando el éxito deja de girar alrededor de ti, descubres que la verdadera abundancia no es acumular, sino compartir sin miedo a perder. Y fue entonces, al compartir mi camino, cuando entendí que el éxito y la paz no son opuestos, sino dos formas distintas de decir lo mismo: estar en armonía con lo que eres y con lo que das. El verdadero éxito, paz y legado. Hoy puedo decirlo con certeza: el éxito que realmente importa no se mide en cifras, premios ni aplausos. Se mide en la calma que llevas dentro, en la claridad con la que decides, en la libertad de no sacrificar tu esencia por metas externas. He aprendido que cada paso, cada decisión, cada logro, cobra sentido solo cuando se combina con serenidad. Cuando actúas desde la conciencia y no desde la urgencia. Cuando cada victoria no te eleva sobre otros, sino sobre tu versión anterior. En la historia, encontramos ejemplos que confirman esta verdad. Los monjes tibetanos que viven con simplicidad, los pensadores estoicos que enseñaron a gobernar la mente, los artistas que crean desde la presencia y no desde la fama. Todos ellos muestran que el verdadero triunfo no se anuncia, se siente. Y así, comprendí que la vida no es una carrera hacia un punto final, sino un viaje donde la paz interior es tanto el medio como la meta. Cada desafío es un maestro, cada fracaso una lección, cada pausa una revelación. Si deseas conquistar metas sin perder la serenidad, comienza por observarte, entrenarte y compartir tu camino. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, solo un compromiso profundo contigo mismo. Porque al final, el verdadero éxito no se mide en lo que logras, sino en quién eres mientras lo logras y cómo impactas a los demás. Si esta historia resonó contigo, suscríbete al canal y da like para seguir aprendiendo juntos sobre la vida, la paz y el verdadero éxito. Tu viaje apenas comienza, y el siguiente paso está a un clic de distancia.